Entonces, cuando una función es inyectiva y sobreyectiva, se dice que es biyectiva. ¿Listo? Bien. Más propiedades de las funciones. Si yo tengo una función de A en B, ¿qué se puede decir de la función transpuesta, la relación transpuesta? Como una función es una relación, pues así como yo la veo de A en B, la puedo ver de B en A. Entonces, ¿qué se podría decir de la transpuesta? ¿Es una función? ¿La transpuesta es una función o no? Entonces, si yo hago un dibujito aquí, los de siempre. Mi dominio, mi codominio y mis elementos de aquí y mis elementos de aquí. Y sé que este es A, este es B, y sé que esto es una función, porque me dicen que es una función. O sea, como es función, ¿yo qué sé? Yo sé que de este sale uno para acá, de este sale uno para acá, no salen dos, de este si sale uno para acá, puede salir para acá, puede salir para acá, puede salir para acá, o podría no salir y sería función. Si lo veo al revés, la relación que va de aquí para allá, que es la transpuesta, ¿qué podría decir del dibujito? ¿Es función o no es función? No necesariamente. Entonces, este que tengo aquí, sí es función. Pero si la función fuera así, al verla al revés ya no sería función. La función no es inyectiva, la transpuesta es... No es función. Exactamente. Entonces, la pregunta que tú me estás haciendo, ¿qué relación hay entre ser inyectivo y ser total y ser sobre, no sé qué? Entonces, la primera es, si la función es inyectiva, La transpuesta también. la transpuesta es función. Pero si la función no es inyectiva, la transpuesta no es función. ¿Listo? Primera. Segunda, por ejemplo, esta función f no es total. ¿Cierto? Entonces, ¿qué puedo decir de la transpuesta? La transpuesta, bueno, primera, pues sí, pero así como está. La transpuesta, después de un segundo. Voy a ponerla así. Entonces, esta es función. ¿Es total? No es total, porque ahí me... ¿La transpuesta es total? La transpuesta es total, pero, pero la totalidad de f tiene que ver con que hay aquí alguien que no está aquí. Entonces, la totalidad de f, ¿qué tiene que ver con la transpuesta? ¿Con qué propiedad de la transpuesta? La transpuesta no es sobreyectiva. Entonces, si la función es total, la transpuesta es sobreyectiva, pero si la función no es total, la transpuesta no es sobreyectiva. O sea, la pregunta tuya de nuevo, ¿qué relaciona lo uno con lo otro? Entonces, la relaciona vía la transpuesta. Ahora, como la f es sobreyectiva, entonces f transpuesta es total. Pero si f no fuera sobreyectiva, por ejemplo, entonces la transpuesta no sería total, porque habría alguien que no está aquí razonado con él. ¿Sí la ven, no? Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. Se dice que una función se puede invertir si su transpuesta es función. Ya vimos que no siempre la transpuesta es función. Entonces, ¿cuándo la transpuesta es función? Cuando la función original es inyectiva. ¿Cuándo la transpuesta es total? Cuando la función original era sobreyectiva. ¿Cuándo la transpuesta es sobre? Cuando la función original era total. Eso fue lo que acabamos de ver en el dibujito. Por lo tanto, si tengo una función que es a la vez total y biyectiva, o sea, total, inyectiva y sobreyectiva, ¿qué puedo decir de la transpuesta? La transpuesta es función, es total y es biyectiva.
O sea, si la función original es biyectiva y total, la función transpuesta, o sea, se llama la inversa, la transpuesta es total y biyectiva. Por ejemplo, la que vimos nosotros, cuadrado entre R más y R más. Esa era inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, era biyectiva y era total. Por lo tanto, la inversa es total. ¿Cuál es la inversa? La raíz. La inversa de x al cuadrado es raíz de x. Ahora, ¿por qué es total y biyectiva? Porque estaba de R más en R más. Si fuera de R en R más, entonces la raíz de x puede dar positiva o puede dar negativa. Entonces la raíz de x no es una función. Si raíz de x no es función, porque raíz de 5, ¿cuánto da? Raíz de 9, ¿da 3 o da menos 3? Entonces, como puede dar dos cosas diferentes, la raíz de x no es una función. Solo es función si lo veo de los reales positivos en reales positivos, si no, no es función. Raíz. ¿Bien? Entonces, lo más interesante de todo este cuento es ¿para qué sirve saber que una función entre un conjunto y otro es biyectiva? Entonces, típicamente se usa para determinar el tamaño de un conjunto. Vamos a decir que dos conjuntos tienen el mismo tamaño si existe una función total y biyectiva entre uno y el otro. ¿Sí? Por ejemplo, si mi conjunto, supongamos que yo tengo un conjunto de salida, un conjunto de llegada, y tengo aquí 4 elementos. Y quiero hacer una biyección entre A y B. O sea, quiero hacer una función que sea total y biyectiva. Entonces, este señor tiene que llegar a alguien aquí. Pongamos este. Tengo que ponerle otros elementos. Si no le pongo más elementos, la única función posible sería esta, y esa función no sería inyectiva. Entonces, para poder hacer un conjunto, una función biyectiva entre A y B, necesito que B tenga al menos otro elemento para poder mandar a este en otro. Y necesito que B tenga al menos otro elemento para poder mandar a este en otro, porque si no, lo mando a uno repetido y no sería inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva tengo que tener otro, y para que sea biyectiva tengo que tener otro. Si tuviera más aquí, ya no tengo de dónde más venir. Entonces ya no sería sobreyectiva. O no sería función si hago eso. Entonces, la única manera de que tenga una función biyectiva entre A y B y total es que A y B tengan el mismo número de elementos. Entonces, una manera de probar que dos conjuntos tienen el mismo número de elementos es encontrar una biyección entre ellos. Entonces, si los conjuntos son finitos, es fácil. Si aquí hay 4, aquí hay 4. Si aquí hay 5, aquí hay 5. Pero si los conjuntos son infinitos, por ejemplo, pregunta, ¿quién cree que tiene más elementos? ¿Los enteros o los naturales? ¿Quién tiene más? ¿Ah? ¿Quién tiene más? Hay más enteros que naturales, ¿sí o no? Ambos son infinitos, pero sí, pero por ejemplo, ¿qué son los naturales? Los naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cuáles son los enteros? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son los enteros? ¿Cuáles son los enteros? Entonces los enteros son estos, pero más. Son estos, pero a eso les añado el -1, el -2. El -2, el -3 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, como estos son los naturales y estos son los enteros, pareciera que hubiera más naturales que enteros, más enteros que naturales, ¿sí o no? Hacia allá infinitos, pareciera haber más, el infinito de los enteros es más grande que el infinito de los naturales. Resulta que yo puedo hacer una biyección entre los naturales y los enteros. Si puedo hacer una función biyectiva y total entre naturales y enteros, ¿qué querría decir eso? Que tiene el mismo número de elementos.
No son iguales, tienen el mismo número de elementos. O sea que el infinito de los naturales es igual de grande que el infinito de los enteros. Y esa biyección, entonces, intuitivamente, entonces yo tendría a un lado, digamos, los naturales. Y tendría en el otro lado los enteros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, en los naturales está el 0, el 1, el 2, el 3, mientras que en los enteros está el 0, el -1, el -2, pero también están el 1, el 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, al 0 lo va a mandar en el 0. Al 1 en el -1. Al 2 en el 1. Al 3 en el -2. Al 4 en el 2. Al 5 en el -3. Al 6 en el 3. Y así sucesivamente. O sea, más o menos, si tengo un entero n, entonces lo voy a mandar f de n. ¿Qué va a hacer? ¿A quién voy a mandar? ¿A dónde voy a mandar a n? Entonces depende. Ah, eso. Entonces f de n lo voy a mandar en, entonces depende. Si n es, entonces si n es 0, si es 2, si es 4, fíjese, al 0 lo mandé en 0, al 2 lo mandé en 1, al 4 lo mandé en 2, al 6 lo mandé en 3. O sea, ¿en quién estoy mandando los pares? A los positivos. A los positivos. O sea, si tengo que n es par, ¿a dónde estoy mandando a? Perdón, pero escribir aquí es muy difícil. Si n es par, lo estoy mandando a n sobre 2. 6 en 3, 2 en 1, 0 en 0, y así. Y si n es impar, lo estoy mandando en los negativos. Si n es impar. ¿En cuáles negativos? Entonces, por ejemplo, al 1 lo mandé al -1, que igual 1 lo mandé en ¿qué? En -1. Al 2, al 3, el -2. Entonces, al 5, el -3. O sea, es como si yo cogiera al número, le sumara 1, lo dividiera por 2, y le pusiera el negativo. Entonces, a quien me preguntaba por la biyección, ahí está la biyección. La función que coge un número natural, y si es par, lo mandan n medios. Y si es impar, lo mandan -n más 1 sobre 2. Esa es esta función. Entonces, a cada elemento del dominio lo mandan uno del codominio y solo uno. Y a cada elemento del codominio lo mandan, tiene asociado uno del dominio y solo uno. Por lo tanto, esa es una función total, biyectiva. Por lo tanto, hay tantos naturales como enteros. ¿Cómo les parece? Pareciera que había más, pero no hay más. Hay mismo número de naturales que el mismo número de enteros. Increíble, pero así son los infinitos. Esas son las matemáticas. Entonces, estos infinitos se llaman infinitos enumerables. Porque yo puedo decir cuál es el primero, cuál es el primero. El primer entero es el 0, el segundo es el -1, el tercero es el 1, el cuarto es el -2, el quinto es el -1. Y así sucesivamente los enumeré, uno por uno. Entonces tengo, ¿qué otro conjunto de números conocen? Los racionales, por ejemplo. ¿Cierto? Conocen los racionales, ¿cierto? Los racionales son enteros sobre enteros. ¿Qué creen que es el infinito de los racionales? Los racionales incluyen a los enteros, incluyen a los naturales, y son más, son muchos más. Entonces,
Un medio es un racional que no es ni entero ni natural. 2/3 es un racional que no es ni entero. O sea, hay como más racionales. Pero hay tantos más racionales que naturales o que enteros. La respuesta es no. El número de números naturales es del mismo tamaño de los racionales. O sea que los racionales tampoco son más grandes que los racionales, que los naturales, ni que los enteros. O sea que el infinito de los racionales es igual de grande al infinito de los naturales y de los enteros. Una manera de verlo fácilmente es que usted los racionales, digamos, los puede ver como parejas de P y Q, donde pone P aquí, pone Q aquí, y entonces esta es la pareja PQ, que representa a P sobre Q. Entonces, ese es el plano cartesiano. Y usted puede el plano cartesiano recorrerlo, este es el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, vuelve y baja, va recorriendo con esas diagonales el plano cartesiano y lo recorre todo. Por lo tanto, hay tantos números racionales como números enteros, como números naturales. ¿Sí? ¿Qué otro conjunto conocen? Los reales. Pero vamos a los reales que tienen los racionales más los irracionales. Esos son los reales. Resulta que los reales sí son mucho más grandes que es un infinito mucho más grande que los naturales. ¿Por qué? ¿Qué propiedad tienen los reales que no tienen los naturales? Por ejemplo, entre el número 0 y el número 1 no hay ningún entero, pero hay infinitos reales. Entonces, el infinito de los reales es mucho más grande que el infinito de los naturales. Todo esto son curiosidades, esto no tienen que aprender, no les van a salir preguntas en el examen de qué piensan infinitos naturales y los reales, eso no les va a salir. Simplemente es para mostrarles por qué este curso se llama matemáticas discretas. Porque el computador está basado en los enteros. En el computador no hay sino ceros y unos y cosas de lo que puedo hacer a partir de ceros y unos. En el computador ni siquiera hay reales. Ustedes creen que hay reales en el computador porque ustedes dicen el número flotante es un número real. Y eso es mentira. El número flotante es un número. ¿Cuántos flotantes existen en un computador? Finitos. Si aquí estuvieran todos los números reales, tendría que haber infinitos números en el computador. No hay. Hay un número finito de números flotantes. O sea que todo lo que hay en el computador es discreto, no continuo. La continuidad la dan los reales porque entre el 0 y el 1 hay un número continuo de números reales. Por eso llaman la aritmética de los reales, se llama la matemática de los reales se llama la matemática continua. La matemática de los naturales se llama la matemática discreta. Por eso este curso se llama matemáticas discretas. Porque aquí todo en informática es discreto. Nada es continuo. Ahora, en informática sí modelamos mundos continuos con cosas discretas. Entonces, uno tiene que, ahí va a haber hay un reto importante en la vida y es cómo modelo el mundo que es continuo con algo que es discreto. Y por eso se hacen matemáticas discretas y se hacen ecuaciones y se hacen cursos ¿cómo se llama? Métodos numéricos y cosas para poder hacer de forma discreta modelos del mundo continuo. Pero el computador no da para más. O sea, el computador es una limitante grande para poder modelar el mundo continuo. Si lo modelamos con el computador. ¿Sí? Bien, todo eso es cultura general. Nada de eso les voy a preguntar en los exámenes. Pero sí es importante que ustedes, como informáticos que se están formando, sepan la diferencia entre continuo y discreto. Y sepan que la diferencia entre continuo y discreto está en que los números reales, que son los números de lo continuo, son muchísimos más que los números discretos, que son los números de lo enumerable. Y que en el computador ni siquiera hay un número enumerable de números, hay un número finito de números. De hecho, usted, en el computador siempre hay un número que ya no puede sacar. El número más grande que yo puedo tener es 2 a la 32. Ya, más grande que eso no. Entonces, que en la vida real ese número no aparezca normalmente, no quiere decir que ese número no exista. Quiere decir que el computador ya tiene suficientes bits para modelar el mundo real, pero no significa que esos otros números no existan.
¿En qué se basa la seguridad del mundo, por ejemplo? ¿Por qué la clave de su cajero son 4 dígitos? Porque hay 9.999 posibilidades, ¿sí? 10 por 10 por 10, hay 10.000, realmente son 10.000 posibilidades, porque el 000 también. Son 10.000 posibilidades de claves. Y la idea es que alguien se adivine esas 10.000 dígitos, pero ya 10.000 es un número chiquito. Una máquina en un momentico genera los 10.000 números y las puede probar. Entonces, en muchas partes la clave ya es de unos extranjeros. En Brasil, por ejemplo, las claves son de 6 números, no de 4, porque las claves de 6 son más vulnerables, las claves de 4. Pero las claves de sus aplicaciones web, entonces ya le piden que sean 8 elementos, 8 dígitos, 8 caracteres, y que esos caracteres sean al menos uno de tal forma, otro de tal otra, otro de tal, para que la combinatoria sea más grande y sea más difícil que una máquina pueda probarlos todos y adivinar cuál es su clave. Pero todavía las máquinas con eso pueden. Entonces la seguridad del mundo no está basada en una clave de 6 dígitos o de 8 dígitos, sino está basada en un número primo que tenga 500 cifras decimales. Porque si no, porque esos todavía son indescifrables hoy en día. Entonces, cuando veamos la aritmética la próxima, que vamos a ver el siguiente tema, vamos a ver un poco sobre eso. Y el grupo que habla sobre criptografía hablará un poco sobre eso. ¿Sí? Pero lo que quiero decirles es que es muy importante que uno como informático tenga la cultura de saber cuáles son los límites de los computadores y que esos límites están relacionados matemáticamente con la diferencia que hay entre ser real y ser natural, ser discreto y ser continuo. Esa es la limitación de la computación. La computación es discreta, aunque con lo discreto queramos modelar el mundo continuo. Bueno, esa carreta, eso ya, cultura general.